ya hay una buena población por aquí. Bueno, hola a todos. Yo soy el catebulario, para servirle a ustedes y a Dios. No es cierto, no soy religioso. Me estoy volviendo como musulmán, pero todo con calma. Entonces, tienen que ver una mezquita de las grandes por adentro, es impresionante. El comunismo. No es cierto. Recursión. Pues parte de este desmadre de la tecnología a veces tiene que ver con echar código, no siempre, ¿verdad? Pero de vez en cuando tiene que ver con echar código y uno se encuentra con este término sí o sí. O sea, por lo menos es una palabra que, si bien no lo usamos, es algo que está a nuestro alrededor frecuentemente. Y más si uno se empieza como a interesar en cuestiones estéticas como fractales, ese tipo de cosas. Y bueno, si vienes del mundo de las matemáticas como yo, es así como es el pan de cada día más o menos. Y creo que es algo como muy interesante de analizar, y lo que les vengo a decir justamente es que en realidad no es algo que realmente exista, es un concepto como muy abstracto, es como una capa de abstracción que nos da la computadora, los compiladores, pero que es algo que ya a la hora de trabajar con el metal pues no. Entonces, ¿qué es esto de la recursión? Tiene que ver con la idea de definir algo en términos de sí mismo. La recursión, como que la parte del re es como de volver a sí mismo. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo que se me ocurrió mientras no sabía qué escribir en mi presentación. Mejor me puse a tomar capturas de pantalla a ver si salía algo y ¡oh, voilà! Helo aquí. Pues en efecto, la imagen como que está definida en términos de sí mismo, quién sabe hasta cuándo. ¿Qué es lo que les comentaba? El asunto fractal, un fractal también visualmente, y a veces no tan visualmente, está definido en términos de sí mismo. Es una representación geométrica que en su definición como que tiene formas autosimilares, ¿no? Te vas acercando y vas viendo como lo mismo, y bueno, en matemáticas resulta que tenemos algo parecido. En código esta es una función recursiva medio simplona. El ejemplo clásico, el número de Fibonacci, que depende de sí mismo la definición, ¿no? Bueno, si uno ve qué son los números Fibonacci, lo que te dicen es, bueno, los primeros dos son estos dos, y a partir de ahí el siguiente número de Fibonacci es la suma de los dos anteriores. Entonces hay una forma como muy fácil de definir esa función recursiva como de esa manera, ¿no? A los primeros dos, bueno, no les puse highlight, pero son 0 y 1, y voy a decir que el Fibonacci 0 es 0 y el Fibonacci 1 es 1, y a partir de ahí cada siguiente Fibonacci es, verde, la regué en la definición, ups. Ahí debería decir Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Vaya, eso de escribir la presentación rápido como que no escala. Pero bueno, es la idea, ¿no? Y está padre porque, o sea, si mi lenguaje permite esto de la recursión, que es definir una función en términos de sí mismo, entonces no me tengo que preocupar por muchas cosas. Me tengo que preocupar por como un caso inicial, digamos, y después por cómo se ve esa parte de la autosimilaridad, y a partir de ahí ya estás. Si ven la documentación de Python, en el tutorial creo que hay una definición con un bucle de los números de Fibonacci. Es un poquito más, digamos, complejo entenderla, no demasiado, pero un poquito más complejo analizar los números de Fibonacci en una función que solo tiene un bucle. Y bueno, este ejemplo, como que traduciéndolo a cómo se ve eso, si pensamos en la aplicación concreta de la función, digamos, al número 3, pues se ve como el número 3 es el Fibonacci 2 más el Fibonacci 1, según la definición, si lo hubiera escrito bien. Y después, a su vez, el Fibonacci número 2 lo podemos como expandir en el Fibonacci 1 y el 0, y bueno, el 1, el que se queda del lado derecho, como que lo arrastramos. Y como el 1 y el 0 dije que son asimismo el Fibonacci 1 y el Fibonacci 0,
pues nada más como que los expandimos. Y bueno, al final nos queda que el tercer Fibonacci es el número 2, ¿no? Como que aplicando la definición, expandiendo las cosas que tenemos que expandir y resolviendo las cosas que tenemos que resolver y llegamos a esto, ¿no? Es que es más o menos la idea de la recursión. O sea, cuando hay una llamada recursiva es como si expandieras el código de la definición original y entonces eventualmente tienes un arbolito bien bonito así, y bien puerco del código que se condensa cuando lo ejecutas a eso. Ok. Y como me encanta marear a la gente, en matemáticas les digo que tenemos algo muy parecido. Y entonces vamos a agarrar la clase de número más como mundana, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números que utilizamos para contar, que son como los primeros números que existen, digamos. Y vamos a preguntarnos qué pedo con esos números. Bueno, como son una cantidad de números, vamos a ponerlos en un conjunto. Le ponemos un nombre, que en matemáticas nos mama ponerle nombres a las cosas. Y bueno, en programación también, porque usamos variables. Y nada más le vamos a dar a ese conjunto dos propiedades. La primera es que hay un número por ahí. O sea, solo uno, así, nada más uno sencillo. Y es que hace que el conjunto no esté vacío. Y la segunda es que si yo puedo agarrar de esa bolsa un número, entonces voy a decidir que su sucesor, para lo que sea su sucesor, existe y también está en el conjunto. Dos propiedades así bien pinches. Y vamos a ver como qué pasa con eso, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? En el primer punto estoy diciendo que tiene por lo menos uno. Ya, ese es como el punto de partida. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Vamos a contarlos, que nos vamos a contar. Tiene a x, yo le puse a x en la definición, es el punto número 1. Entonces, tiene a x, va, con madre. Pero el punto número 2 dice que si puedo agarrar un elemento de ahí, su sucesor está también en el conjunto, entonces ahí está. Pero bueno, a su vez, como ese elemento está en el conjunto, también lo puedo agarrar, le puedo sacar un sucesor y lo puedo, por definición, encontrar en el conjunto, y entonces el sucesor del sucesor también está ahí, y el sucesor del sucesor del sucesor, y bueno, ya me entendieron, ¿no? Cómo va la onda. Vamos a ponerle nombres. 1, 2, 3 y ad infinitum, ¿no? Y bueno, resulta que, o sea, muy ad hoc para la plática, pero eso lo hacemos en primer semestre de la facultad. Son los axiomas de Peano y nos permiten hacer inducción matemática y resolver un montón de problemas muy divertidos ad infinitum. Y hay una coincidencia entre la recursión en matemáticas y la recursión en programación, que es, necesitas un caso base. Necesitas partir de algo. Si no partes de nada, tu conjunto está vacío y no llegas a ningún lado, ¿no? O en el caso de la programación, tienes un bucle infinito y tu código explota y tu procesador te avisa eventualmente. Y luego la otra cosa que necesitas es el cuerpo. O sea, bueno, ya tienes tu caso base, tu caso original. Ahora necesitas la parte de la autosimilaridad, ¿no? O sea, cómo se relaciona ese caso base con casos más grandes para construir el problema que estamos tratando. En el caso de las matemáticas, el caso base es, tenemos un número y el cuerpo, o la cosa recursiva es, si tienes un número tienes el siguiente. Y en el caso de Fibonacci es lo mismo, el caso base es, tenemos un... Ay, chinga, está muy atrás. Tenemos el 0 y el 1, caso base, y caso recursivo, si tienes dos anteriores, tienes el siguiente, que son los dos elementos de la recursión. Bla, bla, bla. Caso práctico. No manches. Este es un desmadre el caso práctico. Es eso. Porque me puse loco así como a mediodía. Dije, bueno, vamos a ponerle algo interesante a la presentación, porque además me encanta el CSS. Igual que aquí a mi compañero Jail. Pero no quiero hacer trampa, porque le pones JavaScript y puedes hacer lo que sea, pero la verdad es que CSS hoy en día es súper poderoso, podemos hacer maravillas. Entonces quiero dibujar un fractal, pero además no quiero usar JavaScript, hacer puro HTML y CSS, órale. Obviamente Juanito soy yo, hoy a la mediodía. Y entonces voy a empezar dibujando un rectángulo. Le doy unas dimensiones un poco ad hoc, porque me sirven,
pero esencialmente es una caja con propiedades Wiki-Hate. Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner adentro otra cajita, porque me gustan las cajitas, un bonito border, y bueno, el posicionamiento es el default, nada más está ahí, solo que es un poquito más pequeña, utilizando la proporción áurea. Me la saqué de la manga, lo siento. Y ahora, bueno, esa es la proporción áurea puesta en porcentajes. La caja más pequeña es un 61% de la caja más grande, que es el inverso de la proporción áurea en realidad. Ahora voy a rotar esa caja 90 grados con centro de rotación arriba a la izquierda. Entonces, si se dan cuenta de donde estaba aquí, nada más la agarran y la giran así como si la dejaran caer hacia acá y termina en ese lugar. Hacia afuera. Hacia afuera porque, pues justamente, o sea, cuando escojo yo un centro de rotación y le doy una rotación positiva, va a agarrar las manecillas del reloj según la definición del CSS Transform y sí cae ahí, cae afuera. Yo no la quiero afuera en realidad, que es el siguiente paso. Bueno, esa es la transformación en CSS. Ahora la traslado a la derecha. O sea, una vez que hice que se cayera así, la traslado hacia la derecha y queda en su lugar, así como bien bonito. Bueno, hacer que esa madre quedara en ese lugar por razones que después les explicaré, sí me tomó, en realidad no como 3 horas, más bien como 1 hora y media, y después me rendí, lo dejé, pregunté en el chat, ya vieron, me peleé, cambié por CSS Grid, no funcionó, regresé a Transforms, es un desmadre. Mucho pinche código. ya estaba así harto de CSS, dije no voy a volver a hacer una interfaz web nunca jamás, voy a pasar a hacer desktop otra vez. Y quedó. O sea, en realidad, si haces esas dos cosas, o sea, tienes la caja grande, la caja chiquita, la rotas y la trasladas, con esos pasos ya tengo los elementos que yo había dicho de la recursión. Tengo el caso base, que es la caja, y tengo la cuestión recursiva, que es ponle una pequeña, rótala, trasládala. Ya acabé. Super pinche sí. Ahorita van a ver cómo está el desmadre. Lo que les decía, la definición recursiva. Cada vez que tengas una caja, meter una pequeña, rota, traslada, repite. ¡Tada! Esto es CSS, puro pinche CSS, y las transformaciones. Bueno, resulta que si ustedes abren esta presentación en Firefox, el que es el de mañana, ni siquiera el de hoy, el de mañana, no se renderiza bien. Eso me dolió porque mi navegador es Firefox. Ahorita estoy utilizando Chrome y por eso se ve. Sí, ya sé. me dolió en lo más profundo de mi orgullo. Y bueno, ¿qué onda? O sea, ¿esto sirve para algo? ¿Que nada más es como una curiosidad? Pues no. La recursión, justamente en esa parte de la autosimilaridad, lo que nos da es como una herramienta poderosa para resolver problemas bien particulares. Es cuando un problema está hecho de instancias más pequeñas que se parecen al problema original, que puede ser una búsqueda, puede ser muchas cosas. Entonces puedes meterle recursión y te da una herramienta como muy padre para modelar tu problema y para resolverlo como que sin complicarse demasiadísimo, ¿no? Por esto, lo que puedes hacer es resuelves el caso base, o sea, Fibonacci en 0 es 0 y Fibonacci en 1 es 1, ahí está, resuelve el caso base, listo. Y después, para los casos intermedios lo que dices es, bueno, suponiendo que el caso anterior ya está resuelto, la siguiente instancia más pequeña, entonces puedo construir la instancia más grande, que es, suponiendo que sé cuánto valen el Fibonacci de n-1 y el Fibonacci de n-2, entonces el Fibonacci de n vale el de n-1 más el de n-2. Entonces es como esa separación del problema en el caso base es el caso base, y cualquier otro caso de alguna manera se relaciona con los casos anteriores, ni siquiera con el base directamente, sino con los anteriores. Y ya, te olvidas, ¿no? Ya que la computadora se encargue, resuelves el problema y pum, listo. Magia. Pero es una mentira. En realidad,
es como les decía, es como una abstracción de los compiladores y de los procesadores para que nosotros como programadores podamos disponer de esa herramienta para resolver los problemas. Y ahí les va este es mine, ¿no? Todo es un truco, nada es real, los bits, qué cosa, ¿no? O sea, por supuesto que como que teóricamente podemos pensar esto, ¿no? Que cada vez que hay una llamada recursiva es como si en ese lugar en el código insertaras la definición de todo el código y así sucesivamente ad infinitum, pero o sea, la verdad es que los programas tienen y bueno, la memoria es finita y a priori no sabrías cuántas veces expandir el código, ¿no? Y bueno, los lenguajes no son todos interpretados, en el escenario compilado, pues, ¿dónde pones el código, ¿no? Lo único que sabe el procesador es dar vueltas como poseído, básicamente esa es la idea del procesador, y los que son más rápidos solo dan vueltas más rápido. No hay como nada especial. Pero bueno, eso de dar vueltas es justamente los bucles, que es otra cosa que tenemos en la programación, así como de los básicos, condicionales, bucles. Y bueno, una estructura de datos que es la pila, que es como el otro trucazo. Y entonces tenemos el manual para ejecutar una función recursiva. ¿Ves una tesis? Tú eres el compilador o el procesador, ¿no? Tienes una función recursiva, es como que la ves así a ojo de buen cubero y vas a meter en una pila todas esas cosas en un bloque. Los argumentos de la función, pero concretos, o sea, si estoy llamando Fibonacci con el número 30, meto en ese bloque la llame con el número 30. Dejo un huequito para las variables locales, que digamos que si las voy ejecutando la función pasito a pasito, cada vez que me encuentre una la voy metiendo y cada vez que modifique una la voy modificando. Dejo un huequito para el valor de retorno, no sea que me haga falta, y pongo una banderita en el código, o sea, porque tengo por un lado mi pila, cuando estoy metiendo esas cositas, y por otro lado tengo el código fuente, y voy a poner una banderita, o sea, si me encuentro una función, o sea, estoy en el principio. Nada más pongo una banderita como al principio de la función, así, y la marco. Entonces es lo primero que voy a hacer. Veo la función recursiva, meto esas cosas en la pila. Y ahora sí, ya voy a ejecutar, voy a hacer estas cosas. Un bucle, o sea, a la goma de la recursión. Voy a hacer un bucle mientras porque no sé a priori cuántas veces lo voy a ejecutar. Y lo que voy a hacer es sacar un elemento de la pila que tenía las variables locales, los valores, los argumentos, las variables locales y un espacio para el valor de retorno y una banderita por ahí. Entonces saco ese bloquecito de la pila, veo dónde estaba la banderita, me voy al código y empiezo a ejecutar. Y voy a empezar a modificar las variables locales, hacer cositas ahí con ellas. Y si encuentro una llamada recursiva, lo que voy a hacer es meter en la pila un bloque parecido al anterior, pero con el estado de mis variables locales como sea que estén ahora, porque seguramente en el código se habrán modificado. Entonces lo meto otra vez con el nuevo estado. Bueno, si tengo más llamadas recursivas, pues tal vez esté metiendo más bloquecitos ahí. Y si la función termina, escribo su valor de retorno en el huequito que yo dejé. Y bueno, pues resulta que ese es justamente todo es exactamente así como se ve, no solo la recursión en realidad, sino cuando el código se compila y lo mandas a ejecutar, lo que se carga en la memoria es como el fragmento de las instrucciones en ensamblador que el procesador puede entender. Y el procesador lo que hace es va revisando cachito por cachito. Si hay una llamada a una función, se mete en una cosa que se llama el stack, o esa pila que medio me inventé amañadamente, los valores de los argumentos, las variables locales, y cada vez que termino de ejecutarse una función, se elimina ese bloque del stack. Entonces, cada vez que hay llamada, aunque sean funciones diferentes, cada llamada anidada en un código es un bloquecito en el stack o un stack frame, y cada vez que una función termina va saliendo del stack.
Si la función es recursiva, o sea, si no son diferentes funciones, sino que es la misma, pues simplemente todos los bloquecitos van a medir igual y van a tener banderitas al mismo lugar o a lugares similares en el código, que es la definición de la función. Pero en el caso del resto de las funciones es lo mismo, o sea, solo va a haber bloques de diferentes tamaños con banderitas en diferentes lugares en el código de sus definiciones, y cuando vayan terminando las funciones van a ir sacando del stack sus variables locales hasta que llegas a la función main y el código termina. Y ese es todo así es exactamente como se ve. En realidad hay como sus variantes, ¿no? Hay casos en los que en realidad no necesitas tantos bloquecitos como funciones, porque los compiladores son bien mamalones y pueden optimizar algunas cosas. Pero bueno, a grosso modo es así como se ve la ejecución de una función recursiva en sus computadoras. Muchas gracias. Entonces, haciendo un código de ese tipo no puedes tronar una máquina. No puede ser que se pare o Haciendo un código... que pongan. Bueno, en realidad siempre puedes tronar una máquina. Bueno, resulta, o sea, ya pensando en cómo funcionan las computadoras, que... Bueno, me refiero a se apagan y se reinicia. No a quemarla, pero... No, es que siempre puedes quemarla, o sea, hay como, más o menos, en realidad hay más, pero 2 espacios de memoria, cuando ejecutas un programa, inmediatamente el kernel, o quien sea que esté ejecutando el programa, reserva en la memoria un espacio para el stack, digamos de este tamaño, e inmediatamente después un espacio para el heap, que son variables de las que no sabes a priori su tamaño, ¿no? Entonces en el stack van a ir esos cuadritos de las llamadas a las funciones. Pero como el heap está inmediatamente a continuación, o sea, tú cuando reservas, por ejemplo, espacio para una cadena que va a meter el usuario como entrada, como no sabes cuánto va a medir esa cadena, esa cadena no la metes en el stack, sino que le reservas espacio en el heap. Entonces, en el momento en el que tú haces eso, o incluso antes, hay como una marca, una barrera de a partir de qué lugar en la memoria es el heap y a partir de qué lugar en la memoria es el stack. Pero entonces hay un problema, ¿no? Porque si tienes muchas llamadas recursivas, eventualmente podrías llegar a la marca de donde empieza el heap. Y entonces cuando llegas ahí, el procesador te dice, oye, te pasaste de lanza, Stack Overflow. Y entonces lo truenas. Y es una cosa que también quería poner en la presentación, pero ya no me dio el tiempo. O sea, a veces, saber esto, aunque puede parecer como un dato curioso del código, en realidad es una herramienta muy útil, porque a veces si tenemos un problema del cual conocemos una solución recursiva, es posible siempre construir una solución iterativa. Y lo que está padre es que tú creas la pila para estar en el heap, y entonces tienes más espacio para trabajar, porque el heap puede crecer indefinidamente, donde indefinidamente significa tanta RAM como tengas. ¿Alguien más? Chido. Bueno. Nos intimidaste. ¿No tienen alguna pregunta? No llegamos. Ok, estaban dando paletas. ¿Sí les dieron paletas a los que acaban de llegar? Si no, se quejan con la gerencia. Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta, pasamos a la segunda plática. Otro aplauso para Abraham. Acaba de volver.